¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Estamos agradecidos y contentos de vernos nuevamente como matrimonios. Esta ocasión estudiaremos la fe y la fidelidad, que es parte del fruto del Espíritu Santo. Y estamos contentos porque sabemos que siempre a través de la palabra de Dios nos enseña en la forma correcta de saber vivir con sabiduría dentro de nuestros matrimonios. Y dentro del seminario de matrimonios, del Ministerio de Matrimonios, vamos a revisar hoy la manifestación del fruto, que es la fe, y en la nueva versión internacional nos habla que es la fidelidad. Pero antes de estudiar este tema vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo nos enseñe. Padre, te damos gracias por la vida que nos das. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestros corazones, que tú nos enseñes, que nos reveles el conocimiento de tu voluntad para cada uno de nosotros como matrimonios y podamos crecer en la fe y en la fidelidad juntamente con el conocimiento de tu palabra, que es verdad para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y la versión de Reina Valera nos enseña en Gálatas 5, del versículo 22 al 23, que el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre, bondad, fe y paciencia. Pero también nos explica que contra tales cosas no hay ninguna ley. Y vamos a revisar la nueva versión internacional de este mismo pasaje en Gálatas 5, del versículo 22 al 23, que nos enseña que el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y no hay ley que condene estas cosas. Deseamos estudiar las dos versiones a la par porque nos vamos a dar cuenta que enfocarnos en la fe y la fidelidad nos va a enseñar que van de la mano, ya que si yo creo, también me voy a mantener firme esperando ver las promesas del Señor para nuestras vidas como matrimonio, ya que la palabra de Dios nos enseña en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que yo estoy esperando y se forma una convicción en mi corazón de que lo voy a recibir. Por eso Mateo nos enseña también que al que pide, recibe, al que busca, halla y al que toca, se le abre. Va implicada las dos cosas de la mano, ya que si mi fe está involucrada, fielmente esperaré y confiaré en las promesas del Señor para mi vida. Ahora que podemos hablar de este fruto para que sea manifiesto en nuestro matrimonio, estudiaremos también que se necesita la fidelidad para que juntos creamos y desarrollemos fe. ¿Para qué? Para que alcancemos las promesas que están escritas para cada uno de nosotros como matrimonio. Ahora, ¿cómo es que la fe y la fidelidad se desarrollan dentro del matrimonio? Son varios elementos que influyen dentro del matrimonio y que en conjunto se podrá expresar la fe. Entre estos nos enseña Segunda de Pedro, acompáñame a Segunda de Pedro 1:5, del 5 al 8. La nueva versión internacional, te voy a leer esta versión, dice: precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, y la virtud se define como la capacidad que se tiene para producir un determinado efecto positivo o hacer el bien. Es decir, que a nuestra fe le tenemos que añadir esa capacidad que se tiene para producir un efecto positivo. No basta nada más con creer, sino tenemos que añadir el hacer, el obrar, el generar una capacidad para poder llevar a cabo algo. Y más adelante dice: a su virtud, entendimiento. No basta con tener nada más una disposición de corazón o una capacidad, sino hay que añadir también entendimiento de que estamos haciendo las cosas correctas de forma correcta, porque luego hacemos las cosas correctas de forma incorrecta, y aquí es importante que nosotros hagamos las cosas correctas de forma correcta. El entendimiento.
Y en el 6 dice, al entendimiento, dominio propio. Como parejas, como matrimonio, ¿cuánto nos hace falta tener dominio propio y dominar nuestro carácter? La verdad es que pasamos diferentes etapas a lo largo de nuestra relación conyugal, y es entonces donde nosotros tenemos que tener ese dominio propio, que va precisamente aquí de la mano con la fe, como estamos leyendo en 2 de Pedro, capítulo 1, del 5 al 8. Y dice, al dominio propio, constancia. Y tenemos que añadir precisamente esa constancia, ser perseverantes. A veces vienen las pruebas, vienen situaciones difíciles en el matrimonio, que es parte de la vida, y de pronto empezamos bien, orando, ayunando, de una actitud positiva, y poco a poco vienen las circunstancias adversas o difíciles, el enojo, y entonces se cae precisamente en la inconstancia. Dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de leer la palabra de Dios, dejamos de tener comunicación entre nosotros como matrimonios. Esos pequeños detalles que hacen la diferencia y que son lo más importante, dejan de tomar fuerza en el matrimonio, y eso viene precisamente a afectar la relación uno con el otro, o incluso la relación con Dios. Y entonces por eso aquí Pedro nos dice en esta cita que a la fe le añadamos constancia, y a la constancia devoción a Dios, esa pasión, esa necesidad de reconocer delante de Dios que separados de Él nada podemos hacer, que necesitamos acercarnos. No importa cuán difícil haya sido tu día o cuán difícil situación estés pasando, lo más importante es que tú te acerques con el Señor, tanto en lo personal como en lo conyugal, y juntos buscar la presencia de Dios, sin importar ver el reloj y qué está pasando alrededor, sino simplemente derramar tu corazón, y el tiempo que pases delante de la presencia de Dios con calidad es lo más importante. Dice después, a la devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Estamos viviendo tiempos donde el amor de muchos se está enfriando, donde el afecto está cauterizándose por las situaciones que están sucediendo, y la sensibilidad humana, tú lo estás viendo, se está perdiendo incluso a veces dentro del mismo pueblo de Dios. Y por eso aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que añadamos afecto fraternal y amor a la fe. Recordarás aquella cita que dice que si tienes fe, pero no tienes amor, nada somos. Entonces es importante que tanto la fe y la fidelidad, como dijo Sonia hace un momento, le añadamos también amor. Y en el verso 8 dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y evitarán que sean inútiles e improductivos. Así dice la nueva versión internacional. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Que si nosotros tenemos fe, pero añadimos todos estos ingredientes, como en un pastel, esto va a hacer y va a producir que crezcamos juntos como pareja, como matrimonio en el Señor. Y retomando esta cita de 2 de Pedro en la nueva versión internacional, precisamente también nos habla de la virtud que va acompañada del entendimiento y la fe. La fidelidad es una virtud que dentro del matrimonio tenemos que desarrollarla, no solo en la parte de vivir una unidad juntos fielmente, sino también ser fieles, ayudando uno al otro. ¿Qué acciones prácticas como matrimonios pudiéramos emplear para que se desarrolle, por ejemplo, la virtud de la mansedumbre o del conocimiento? Nos enfatiza aquí el afecto fraternal. Cuando uno se siente cansado, el otro le tiene que ayudar.
le tiene que respaldar, le tiene que sustentar. Cuando uno de los dos se siente desanimado, se siente triste o afligido, dice la palabra de Dios que mejor son dos que uno porque tenemos mejor paga de nuestro trabajo. Y qué mejor oportunidad de manifestar esa fidelidad también con este afecto fraternal, levantándonos en oración uno por el otro, para que si está triste, se alegre, para que si está desanimado, sea fortalecido. Eso es una acción práctica que continuamente dentro del matrimonio tenemos que desarrollar. Si tú no lo has desarrollado, comienza a desarrollarlo porque seguramente esto va a producir en tu vida conyugal una relación con una mayor comunicación, con una mayor unidad y principalmente trayendo mucho fruto. También otra de las acciones prácticas que podemos desarrollar dentro de este pasaje que nos enseña en Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo del 5 al 8, es ser constantes, es decir, que como matrimonios debemos ser constantes en las acciones a las que nos hemos comprometido para edificarnos en amor. Porque en vano, dice la palabra de Dios, son los hombres que edifican y que trabajan afanosamente sin edificar sobre la roca. Parte de lo que nos enseña aquí esta virtud de la fidelidad también es que cuando alguno de los dos cónyuges se encuentra con un estado de salud, a lo mejor se enfermó de gripa o a lo mejor alguna temperatura, bueno, pues la fidelidad se manifiesta ahí, no solamente orando, sino haciendo ligera su carga, haciéndole que descanse, cuidándole, apapachándole, motivándole a que su recuperación pueda ser rápida y pronta. Una acción práctica también es atendernos el uno al otro en la parte médica, motivarnos a poder asistir a esas revisiones si es que alguno de los dos está teniendo algún problema de salud, y esa fidelidad se manifiesta de muchas maneras, pero somos nosotros los que nos comprometemos para que esa virtud de fidelidad desarrolle fe, confianza, el afecto fraternal, el amor. Y principalmente ahorita en estos tiempos, aún como matrimonios, podamos dar un buen fruto, siendo ejemplo y testimonio para muchos otros más. Son tiempos donde nuestro ejemplo va a predicar más que nuestras palabras. El versículo 6 nos enseña que al ser entendidos desarrollamos el dominio propio. Y es que nuestro carácter va involucrado. Y dice la palabra de Dios que aprendamos a tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que es manso y humilde de corazón. Porque de lo contrario está escrito en Santiago 4:1 que nos pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de nuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Y es que nos podemos enojar o disgustar entre nosotros como matrimonio, pero nunca pecar el uno contra el otro, ni tampoco permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. No permitamos que esas pasiones de nuestro carácter intervengan y combatan entre nosotros como matrimonios. Antes bien, juntos llevemos cautivos esos sentimientos, esas pasiones de nuestro carácter y rindamos delante de Dios nuestra voluntad. Ahora podemos nosotros creer, pero no tener amor. O podemos tener amor y no creer. ¿Qué significa esto? Que a veces entre el matrimonio pasan situaciones difíciles, como comentaba mi esposa en un momento, que en estos casos de pandemia, que ha habido situaciones donde se ha enfermado algún familiar o principalmente algún cónyuge, el esposo o la esposa, y pues uno se pregunta, ¿qué está pasando? Yo te amo, pero entonces, ¿qué? ¿Dios está con nosotros? ¿No está con nosotros? ¿Qué está pasando? Estamos entonces dudando, estamos dejando que las circunstancias que nos rodean empiecen a ahogar lo que Dios ya ha puesto en tu corazón. Puede ser el caso contrario, que tú creas que Dios está con nosotros, Dios está contigo, Dios te está ayudando, Dios no te va a dejar,
pero entonces no estás atendiendo esa parte de afecto, esa parte de amor, alimentando la relación, alimentando la comunión uno con el otro. Algo que padecemos casi la mayoría de los matrimonios es la comunicación, la falta de comunicación. Ese es un pequeño detalle, se nos olvida. Quizá las mujeres tienen la fama de decir más las cosas, de hablar, de comunicar y todo, pero a veces nosotros como varones somos muy breves y pues nos hace falta precisamente esa comunicación. Esa comunicación precisamente va dentro de la fe, porque a través de la fe es como nosotros vamos a salir adelante. Yo te puedo testificar como en estos 15 años que llevamos de casados, mi esposa y yo, que hemos pasado situaciones con los hijos, como muchos obviamente, unos de una manera, otros de otra, pero durante todo este tiempo ha habido ocasiones donde yo me he sentido muy mal, tirando la toalla solo y mal, ¿no? Y ella es la que me está apoyando, ella es la que sus caricias, sus abrazos, sus palabras, sus oraciones, incluso mis hijos han orado por mí y eso me fortalece, me ha fortalecido y me ha levantado. Y ha habido otras ocasiones donde mi esposa se ha sentido mal, desanimada y de diferentes maneras, pero yo estoy allí para darle aliento, para darle también palabras por parte del Señor, orar por ella. También nuestros hijos forman parte importante en nuestro matrimonio y eso nos ha equilibrado. Ha habido situaciones de esta manera que te das cuenta que Dios nunca te va a dejar. Dios siempre está contigo. El Señor te prometió que estaría contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo y Él es fiel. Él nunca te va a fallar, siempre y cuando nosotros nos mantengamos firmes en Él y le busquemos con un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, como dice la palabra, un corazón deseoso, que dispongamos nuestro corazón para buscarle en todo momento, para hacer las cosas bien. Si a veces la regamos, a veces pasamos situaciones donde no hacemos lo que el Señor nos está pidiendo, pero reconocemos y decimos, Señor, aquí estoy, ayúdanos, queremos mejorar, queremos salir adelante, queremos avanzar, como acabamos de leer en 2 de Pedro 1, del 5 al 8 al final, que entonces harán crecer todas estas cosas, la fe y la fidelidad, entre otras cosas más, harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que seamos inútiles. Y lo que el Señor quiere y a lo que nos llamó es que llevemos mucho fruto. Si tú te has sentido en alguna vez frustrado, mal, porque dices, bueno, ¿qué fruto estoy yo dando? Es entonces lo que debemos de hacer, poner la carne en el asador y llegar juntos como pareja, como matrimonio delante del Señor y pedirle que Él nos ayude, que aumente nuestra fe, que aumente nuestro amor uno por el otro, por los demás, que tengamos todas estas capacidades, como leímos, que la virtud era la capacidad que se tiene para producir, para hacer algo, y esto es virtud, que seamos virtuosos. La palabra lo dice, que la mujer virtuosa, ¿cómo dice? Edifica su casa y trabaja de noche y de lino y que su familia no pasará frío. Así es, entonces, eso es precisamente lo que el Señor quiere, que tengamos que incrementemos nuestras virtudes. El versículo 7 podemos leer que nos enseña de la constancia, como ya lo comenté. Tenemos que ser constantes, perseverar. Y pues nosotros como iglesia podemos recibir de la gracia de Dios y nos pone el Señor ese ejemplo donde Él ve a la iglesia como esa novia vestida de lino fino. Un lino fino, blanco y resplandeciente, y usted y yo como matrimonios formamos parte de esa promesa de vida. El Señor Jesucristo nos enseña que Él ha ido a preparar con esa fidelidad, con ese amor a su pueblo, un pueblo dispuesto, un lugar donde morar por la eternidad.
Esto lo creemos y lo recibimos porque tenemos fe, así de fácil. Y el vivir también como matrimonio, lo que está escrito en Romanos 14:19 en la Nueva Versión Internacional. Por tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Estas son virtudes que se manifiestan por la fidelidad y la fe dentro del matrimonio. Si juntos estamos de acuerdo en trabajar en la mutua edificación, entonces seremos muy productivos y útiles en la mano del Señor. Y podemos concluir que somos llenos del Espíritu Santo para manifestar la gloria del Señor como matrimonio, que necesitamos la fe trabajando en conjunto con la virtud del amor para que obtengamos conocimiento en la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta, y que será el amor directamente en nuestro matrimonio para que seamos constantes y lleguemos hasta el fin cumpliendo nuestro propósito y viviendo el plan que el Señor ha dejado escrito para nuestras vidas y que le glorifiquemos en nuestra manera de vivir. Y es bien importante que no echemos en saco roto todo esto que el Señor nos está hablando en estas dos citas tan importantes como es Segunda de Pedro y la que leyó Sony en un inicio, que fue Gálatas 5:22. Realmente lo más importante de este tema de la fe viene de dónde va a permitir que un matrimonio dé fruto. ¿Cómo? Pues de la presencia de Dios. Realmente no es por nuestras capacidades, por nuestras virtudes. Lo que sí es importante es que Dios vea nuestro deseo, nuestra ¿cómo le llaman? Pues toda la necesidad que tenemos de acercarnos a Él. Y no importa en qué condición nos encontremos, o no importa si somos muy torpes o somos muy listos, lo que importa es que Dios ve tu corazón y el Señor te va a ayudar. Y Él va a permitir que des fruto, que demos fruto. Él va a permitir que esa fe y esa fidelidad que necesitamos para crecer como matrimonio, como iglesia, puedan fluir. Y no es nada forzado, simplemente si tú te humillas, si tú te acercas al Señor, el Señor va a permitir que ese fruto de fe y de fidelidad pueda surgir en tu matrimonio. ¿Me acompañas a orar? Vamos a pedirle al Señor que haga posible todo esto en cada uno de nosotros. Padre, estamos orando en esta hora, dándote gracias porque a pesar de nosotros, tú eres el que permite que la fe y la fidelidad se manifiesten en nuestro carácter, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y que seamos matrimonios de fe, que seamos matrimonios que podamos crecer en ti, manifestando verdaderamente no nada más la fe y la fidelidad hacia ti, sino también hacia nuestra iglesia, también hacia nuestros propios hermanos en Cristo y en la sangre. Y también, Padre, que tengamos esa capacidad de manifestar el amor. Yo te ruego, Señor, que tú extiendas tu misericordia y llevemos mucho fruto, porque para eso nos has llamado. Encomendamos en tus manos cada uno de los matrimonios que tú has permitido crezcan en Iglesia Centro y en cualquier otro lugar que nos estén escuchando y viendo. En el nombre de Jesús, amén. Te esperamos cada jueves en la reunión especial, que tenemos un tiempo especial donde somos edificados como matrimonios a las 7 en punto de la noche, y conéctate por Zoom. Te vemos pronto.